El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. También saludamos a los que nos siguen a través de las redes sociales. Interesante el Evangelio de hoy. Yo creo que el Evangelio viene como anillo al dedo, ¿no? Y recuerden que la palabra de Dios no es para ver qué le dice a la otra persona. La palabra de Dios es para ver qué me dice a mí, ¿sí?, como cristiano y como hijo de Dios. Por eso vamos a degustar un poco del Evangelio, ¿no? Dice el Evangelio de San Lucas que Jesús iba caminando, iba a Jerusalén, ¿no? Y alguien le preguntó, alguien se le acerca a Jesús que había escuchado que eran pocos los que se iban a salvar, que habían escuchado muchas cosas y había escuchado también hablar de Jesús. Y se había dado cuenta que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Por eso se acerca a él para hacerle una pregunta. Si lo llevamos al plano de nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces hemos escuchado fuera de la vida eclesial, fuera de la iglesia, muchas cosas? Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los que se van a salvar, por ejemplo, son 144,000? Dicen los evangélicos. No, que solo son 144,000. Y hay gente boba y tonta, porque esa es la expresión que yo utilizo con ellos, ¿sí?, que les creen. Estamos en el siglo XXI. Hace 2000 años vino Cristo. ¿Ustedes no creen que durante estos 2000 años ya no se salvaron los 144,000 que se iban a salvar? O sea que el resto estamos fuera. Porque si tomamos la palabra de Dios de una manera muy literal, que es lo que pasa con el protestantismo, que quieren tomar la palabra de Dios de manera literal, entonces debemos sacarnos el ojo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu lengua te hace pecar, córtesela.
Si tu mano te hace pecar, córtatelo. Y así sucesivamente. ¿Cuántos estaríamos ciegos, sin lengua, sin manos, sin pies? Si tomamos la palabra de Dios de una manera literal. Por eso hay que saber interpretar la palabra de Dios. Ojo, y hay que tener cuidado porque la palabra de Dios es muy clara. Dice que la interpretación no es para cualquier persona, sino para aquellos que son elegidos por Dios. Ahora, fíjense que alguien le pregunta a Jesús, le hace la pregunta: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y fíjense la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es muy distinta a la respuesta de mucha gente. Mucha gente condena al otro y le dice: usted no se va a salvar, usted se va a condenar, porque nos creemos dioses y jueces de los demás. Es que usted vive en este pecado, es que usted es mentiroso, es que usted le está montando los cachos a su marido y usted no se va a salvar. La pregunta es: ¿el que te está condenando es Dios? No. ¿Sí? Entonces fíjense la respuesta de Jesús, que va en contra del razonamiento humano. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Nada. Jesús no le dice si sí o si no. La pregunta es: Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Jesús no responde si sí, no responde ni sí ni no. La respuesta de Jesús es: esfuércense. Es decir, que la salvación depende de cada uno de nosotros. No depende de la otra persona, no depende si el otro va a tener misericordia conmigo, no, depende de nosotros. Por eso el Señor le dice: esfuércense. Usted debe esforzarse. Usted debe esforzarse por entrar por la puerta. Ahora, ¿cuál puerta? La que es angosta, no la que es ancha, la que es angosta, la que es difícil de entrar. La puerta del reino de los cielos es angosta. Jesús no le niega la entrada a nadie al reino de los cielos. Es una categoría propia de Dios. Él no le cierra la puerta a nadie, no le niega la entrada a nadie. Pero sí les dice que la entrada a ese reino de los cielos no es fácil. El problema de nosotros los seres humanos es que hemos caído en un relativismo espiritual. ¿Y por qué digo que hemos caído en un relativismo espiritual? Porque hay mucha gente que dice: eso al final Dios nos perdona a todos. Eso al final Dios es misericordioso y Dios me perdona. Entonces se ha ido olvidando el hecho de esforzarnos por ser buenos cristianos. Y en vez de ser buenos y mejores cristianos, nos hemos ido convirtiendo en jueces condenatorios del otro. Por eso el Señor es claro, dice: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Y luego dice: yo les aseguro, muchos tratarán de entrar y no podrán. Muchos. Hay gente que cree que porque va todos los santos días a misa se va a salvar. No. El Señor es claro, Él lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es más, el mismo Evangelio dice: porque cuando venga el dueño y cierre la puerta, entonces comenzarán: hemos comido y bebido contigo. Señor, yo he ido a misa. Señor, yo rezaba. Señor, yo hacía las misas, las novenas. Yo iba al Santísimo. Yo estaba en Cáritas. Yo estaba en la pastoral de la salud. Yo estaba en la pastoral familiar. Yo estaba en la iglesia en esto. Yo barría, yo cerraba, yo abría. Eso hicimos de todo en la iglesia. Muy bien, bravo. Pero no hizo lo más importante: esforzarse por ser imitador realmente de Cristo. ¿Y qué significa esforzarnos por imitar realmente a Cristo? Tener las cualidades de Dios. ¿Y cuáles son las cualidades de Dios? Les coloco un ejemplo bíblico: la mujer adúltera y Jesús. En el plano humano condenamos a la mujer, pero en el plano de Cristo perdona a la mujer.
Y usted podrá ser muy religioso, pero si usted no tiene misericordia con la otra persona, difícilmente pasará por la puerta angosta. Dice la misma palabra de Dios: ¿quién los ha colocado como jueces? ¿Y por qué digo esto? Porque es lo que comúnmente pasa. Comúnmente condenamos a la gente, comúnmente condenamos a la otra persona, cuando el Señor hoy no te está diciendo a ti quién se va a salvar y quién se va a condenar. El Señor hoy lo que te está diciendo y nos dice a nosotros es: esfuércense. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. El que es profesor debe esforzarse por ser un buen profesor. El que es médico se esfuerza por ser el mejor médico, porque si usted se esfuerza para ser el mejor médico, la gente irá a ti. Por eso usted debe esforzarse por ser un buen cristiano, un buen cristiano seguidor de Cristo, porque si no, al final, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que el Señor le va a decir: no sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son. Señor, pero yo hice esto. Sí, pero yo no sé quién es usted, le va a decir el Señor. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación personal con Cristo? Muchas veces sabemos si el otro la vive con Cristo. Muchas veces estamos tan preocupados por la vida de la otra persona que se nos olvida vivir nuestra propia vida de salvación. A veces pensamos que yo no tengo pecado. Hay gente que se acerca a la confesión y le dice a uno les dice: Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? 3 meses. ¿Y cuáles son sus pecados? Padre, pues yo no tengo pecado. Dicen: yo soy el párroco de Santa Lucía. Y yo digo: bueno, me provoca quitar a Santa Lucía y ponerlo a usted allá. Usted es un santazo. Porque la gente piensa que los pecados son matar y robar. No, tenemos infinidades de pecados. Pecado de pereza, y es un pecado capital. Pecado de ira, es un pecado capital. O díganme si ustedes en la casa no se llenan de ira cuando le dicen a sus hijos: vamos a la misa, y ellos le dicen que no. A ustedes les entra como cierta cosita, ¿verdad? Tenemos pecados. Por eso el Salmo de hoy decía lo siguiente: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y predicar el Evangelio no es condenar a la gente. Predicar el Evangelio es enseñarle a la gente a esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Eso es predicar el Evangelio. Y ciertamente que la palabra de Dios nos debe corregir. Dice la segunda lectura, la carta a los Hebreos, lo siguiente: ¿qué padre hay que no corrija a sus hijos? Dios nos quiere corregir. Dios quiere que nosotros corrijamos en nuestra vida esa manera de vivir el Evangelio que no es la de Cristo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque vivimos en una sociedad donde lo que es inmoral lo queremos hacer moral. Por ejemplo, es inmoral el aborto, porque va en contra de la vida. Pero la sociedad quiere presentárselo al mundo como algo moralmente bueno. Y nosotros tenemos la tarea de predicar el Evangelio de Cristo, que le dice sí a la vida, no a la muerte. Otro caso, el matrimonio igualitario. Ay, es que esos 2 hombres o esas 2 mujeres se aman. Sí, pero es que el libro del Génesis dice que al principio Dios los creó hombre y mujer. Y abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 2 una sola cosa. Eso es lo moral, el matrimonio entre el hombre y la mujer. Lo inmoral es el matrimonio entre 2 hombres. Y nosotros no podemos aplaudir ese tipo de cosas. Y hay católicos que van a misa, que comulgan y se confiesan y aplauden el aborto.
y aplauden el matrimonio igualitario y aplauden leyes de eutanasia. Hay católicos así. La pregunta es, ¿vamos a entrar de esa manera al reino de los cielos? No. Por eso dice la palabra de Dios: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. Hoy Cristo nos está corrigiendo a nosotros en nuestra manera de actuar. No podemos ser permisivos, pero tampoco podemos ser implacables con la otra persona, porque nosotros no somos dioses. Tenemos que ir a favor de la vida, sí. A favor del matrimonio entre el hombre y la mujer, sí. De la predicación del evangelio, sí. Pero también tenemos que ser misericordiosos. La palabra de Dios dice: no desprecie la corrección del Señor, no te desanimes cuando te reprendan. Ciertamente que en la vida vamos a encontrar quien nos diga a nosotros: usted no puede caminar de esta manera. Usted como cristiano católico no puede estar aprobando leyes de aborto. Usted como cristiano católico no puede andar por la calle despellejando a su hermano, criticando al otro. Usted no puede andar por la calle juzgando a la otra persona. No, porque esa no es la ley de Dios y esa no es nuestra tarea. ¿Nuestra tarea cuál es? Claramente el Evangelio lo dice: esforcémonos por entrar por la puerta que es angosta. Y hagamos un examen. Si yo me muero hoy, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿será que yo entraré por esa puerta al reino de los cielos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Será que si yo me muero hoy voy a entrar por esa puerta? La palabra de Dios creo que nos enseña todos los días a buscar a Cristo. Tomemos el ejemplo de ese alguien. Ese alguien somos nosotros. Somos nosotros. Escuchamos a la gente hablar, escuchamos a la gente juzgar, condenar y decir muchas cosas. Pero ¿sabe quién nos da la respuesta acertada a nuestras inquietudes? Cristo. Nos la da Dios. Pero tenemos que acercarnos a Él. Si usted y yo no nos acercamos a Dios, nunca tendremos una respuesta de Dios. Nunca. Por eso el alguien del Evangelio me enseña a mí que debo ir directamente a Cristo. Y Cristo me da una respuesta muy, muy universal. Cristo no me dice sí, Cristo no me dice no a la interrogante de este joven, de este alguien. Cristo lo que nos dice es: esforcémonos, preocupémonos, usted y yo, como cristianos. Preocupémonos por entrar en el reino de los cielos. Si el otro está en pecado, si el otro está en miseria, si el otro vive paupérrimamente, usted simplemente tiene una tarea: orar por esa persona. Esa es su tarea. Ore para que se convierta. Y pídale al Señor que usted no se convierta mañana en un juez implacable con Él. Que usted no caiga en el mismo pecado, sino que sea mejor. Pero esa es nuestra tarea. Por eso Dios hoy nos pide a cada uno de nosotros que seamos los últimos. Fíjense que el Evangelio es claro, ¿no? Los que ahora son los últimos serán los primeros. Ustedes no han escuchado la parte del Evangelio que dicen que las mujeres de la mala vida y no sé quién nos llevan una delantera en el reino de los cielos. Porque el Señor quiere que nosotros saquemos el fariseísmo fuera de nuestras vidas. A veces vivimos un cristianismo muy fariseo. Vamos a misa, comulgamos, nos confesamos, pero somos como los fariseos, nos justificamos. Por eso el Señor coloca a los desfavorecidos, que ellos serán los primeros. Y cuidado,
y a nosotros nos toque como lo que les pasó aquí. Muchos verán, por ejemplo, dice el Señor, muchos verán a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de los cielos, y ustedes se van a quedar por fuera. ¿Y por qué se van a quedar por fuera? Porque vivieron un cristianismo falso. Porque vivieron un cristianismo que no estaba de acuerdo con lo que Cristo quería. Nos volvemos muchas veces como los protestantes. Ustedes saben que ¿por qué los protestantes cobran el diezmo, por ejemplo? Porque ellos creen que pagando se van a ganar la salvación. Ese es el detalle. Y muchos de nosotros creemos que porque yo voy a la misa me estoy salvando, o porque yo voy a hacer esto me estoy salvando. No. Usted se salva si usted realmente imita a Cristo. Si usted realmente trata de vivir en su vida lo que vivió Cristo. A ver, ustedes han visto en el Evangelio a Cristo juzgando, condenando y todo, ¿no? Cristo era misericordioso. Por eso el Evangelio de hoy es claro. No sé quiénes son ustedes, cuidado, y nosotros caemos en ese grupo. Cuidado. 3 cosas nos enseña la palabra de Dios hoy. 3 cosas que quiero que se la aprendan y la coloquen en práctica. La primera, esforzarse. ¿A qué? ¿A qué debo esforzarme? ¿Por qué debo esforzarme? Porque la salvación no depende de Dios. La salvación depende de cada uno de nosotros. ¿Cristo nos salvó? Sí. ¿Cristo murió en la cruz por la salvación? Sí. Pero de ahí en adelante, tu libertad es la que te lleva a la salvación. Entonces, esfuércese por llegar a la salvación. Esa es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. La segunda enseñanza del Evangelio es ser los últimos. Y ser el último significa ser la persona humilde, sencilla, servidora. Esos son los últimos. Aquel que sirve con amor, aquel que es humilde, aquel que es sencillo, aquel que es noble de corazón, aquel que acoge la palabra de Dios y la coloca en práctica. Entonces, sea el último. No sea de los que quieren llegar de primero y estar de primero en todo y figurando en todo, no. Porque vendrá el dueño del banquete, el dueño de la boda, y los echará afuera. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que afuera será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, esfuércese por ser siempre el último, con humildad y con sencillez. Y eso se logra a través de la oración. Y la tercera, sean propagadores del Evangelio. Prediquen el Evangelio. ¿Y cómo se predica el Evangelio en estos tiempos actuales? Con nuestra vida. Con nuestra vida. Si usted actúa de la mejor manera, usted está predicando el Evangelio. Si usted es caritativo y es misericordioso, usted está predicando el Evangelio. Si usted le abre la puerta del templo a aquella persona que vive en pecado, que vive en miseria, si usted no condena a esa persona, sino que le invita al arrepentimiento y a la conversión, usted está predicando el Evangelio. Esa es la predicación del Evangelio. Recuerdo que una vez un santo invitó a los frailes a evangelizar. Les dijo, vamos a evangelizar hoy. Y los frailes agarraron la Biblia y agarraron todo y sacaron citas bíblicas y nos vamos a evangelizar, y salieron. Pero ellos iban detrás del general, del que manda, ¿no? Y caminaron todo el pueblo, pero no tocaron la puerta a nadie. Y llegaron al convento y entonces los frailes le preguntaron, ¿pero no era que íbamos a evangelizar? Y le dijo el superior, sí, y evangelizamos con nuestra vida. Y ese es el Evangelio que debemos predicar ustedes y yo hoy, con nuestra vida. Con nuestra vida.
en la familia, en el hogar, con los hijos, con la esposa, en la iglesia, donde trabajamos, donde servimos, en las pastorales donde nosotros estamos, predicamos con nuestra vida. Predicamos con nuestra vida. Pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos poner en práctica la palabra de Dios hoy. Que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero Dios es el único que sabe si usted y yo nos vamos a salvar. La gente podrá decir misa si quiere, pero no son curas. Dios es el único que sabe. Dios. Si la gente te condena, te critica, te juzga, no te preocupes. Preocúpate qué piensa Dios de ti. Y ya. Si tú te preocupas qué piensa Dios de ti, serás mejor cristiano, serás mejor persona. Amarás más, perdonarás más, serás mejor, irás más a la oración porque estás preocupado qué piensa Dios de ti. Lo demás nos resbala. Pero si nos preocupamos por lo que piensa Dios de mí, seremos mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo entero, por los obispos. Oramos por la situación de este país de Nicaragua, por la persecución que está sufriendo la Iglesia, por este obispo que ha sido encarcelado, por los sacerdotes, por los laicos que también han sido encarcelados, para que Dios Todopoderoso haga su justicia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que en los momentos difíciles de las pruebas, de las tribulaciones, podamos siempre acercarnos a Cristo, el cual siempre nos dará una respuesta satisfactoria, que podamos siempre preocuparnos, de esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad. Roguemos al Señor. Encomendemos al Señor a aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, de una manera especial por los enfermos, por los que sufren de cáncer, por los que sufren todavía a causa de esta pandemia, por aquellos que no tienen cómo comprar un medicamento, para que Dios, rico en misericordia, pase sobre ellos su mano sanadora. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos. Vamos a recordar a esos seres queridos que se nos han adelantado en el reino de los cielos, para que Dios Todopoderoso perdone sus faltas y les tenga gozando de esa vida eterna prometida para todos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.